La Ilustración es un periodo histórico del siglo XVIII. Nace en Inglaterra y Francia y se difunde por Europa y América. Su origen está en los nuevos descubrimientos científicos y hallazgos filosóficos y en la voluntad de salir del oscurantismo medieval y de la visión mítica del mundo para pasar a utilizar la razón, es decir, la facultad humana de pensar, observar y analizar. De esta época es el auge de disciplinas científicas, como la física, la química y la biología. Por esto es por lo que es conocido como siglo de las luces. Los periodos anteriores son el Renacimiento y el Barroco, que actualizan la cultura clásica de Roma y Grecia, pero la mayor parte de la población sigue viviendo sujeta a religiosidad y al mito. La Ilustración querrá utilizar la razón para mejorar el mundo combatiendo la ignorancia y la superstición. Las obras de esta época tienen un alto contenido didáctico, es decir, están pensadas para enseñar. De esta época es la creación de la primera enciclopedia en Francia, de la fundación de la RAE en España, de los importantes descubrimientos científicos de Newton en Inglaterra, de la difusión de la higiene, aparte de encontrar aquí el origen de la revolución industrial. Aunque predomine la razón, se irá descubriendo que existe otra faceta fundamental del ser humano, la emoción y los sentimientos, que acabarán dando como fruto del siguiente periódico y estudiaremos el romanticismo del siglo XIX. En el terreno artístico o estético, que es el que más nos interesa, esta época se conoce como neoclasicismo, porque insiste en el opuesto renacentista y barroco del siglo XX conociendo las obras clásicas de Roma y Grecia. Los autores del neoclasicismo las utilizaron como modelo. Estas son así como la literatura, pero también transformó la arquitectura, la música y la literatura. Qué guapo, chico. La época del nacimiento de lo que se conoce como música clásica, destacando uno de sus principales, Johann Sebastian Bach. En el ámbito de la literatura cabe destacar la Preponderancia. hostia, va. De nuevo. Sigue, Vámonos. Si sigue, sí, va. En el ámbito de la literatura cabe destacar la preponderancia de la voluntad pedagógica. Muchos escritores son principiantes, pensadores y filósofos. Voltaire, Montesquieu, Rousseau y el género preferido para difundir ideas en el ensayo. Otra de pensamiento y reflexión sobre el tema. Esto hace que haya poca poesía, más propia de la imaginación y de la fantasía que pondrá de moda el romanticismo. También se describen cuentos moralizantes y fábulas. De esta época son las conocidas fábulas de La Fontaine. Las nuevas tecnologías de la época permitieron también viajar y conocer nuevos mundos desconocidos en Europa. Esto puso también de moda la literatura de aventura, con otras tan conocidas como Robinson Crusoe de Daniel Defoe y Los viajes de Gulliver de John Swift. La literatura del neoclasicismo en España. Poesía, como se ha dicho, es una época con mucha Poesía. poesía. Sí. Poesía. Vale. Como se ha dicho, es una época con poca poesía. Nombraremos solamente a Juan Meléndez Batet, autor que invitará a los clásicos griegos y latinos, a Garcilaso de la Vega, convertido ya en clásico español. Ahora. Ya, Sí. está marcado por mantener las formas clásicas y por la voluntad de enseñar y combatir creencias que la razón cree perjudiciales. Nombraremos a Leandro Fernández de Moratín, autor de El sí de las niñas, donde critica que las mujeres no tengan libertad para casarse con quien quieran. En la época era frecuente que los padres casaran a las chicas con viejos adinerados, aunque sea el siglo de las luces y de la razón. Se dará importancia a la libertad de los sentimientos, en este caso del amor. Novela, cuento, fábulas y ensayo. En realidad es difícil hablar de novela en la España neoclásica. Destacaremos solamente las cartas marruecas de José Cadalso. Esta obra son unas cartas inventadas entre un maestro Ben Beli y su alumno Gazel. Los dos son marroquíes. Las cartas sirven para que Gazel le explique las experiencias que vive en un viaje por España a su maestro, que le irá dando consejos. Con esta estrategia, el autor logra criticar desde la razón muchos de los defectos que tiene el país desde la perspectiva de alguien que viene de fuera. Tiene también algo del gusto por las novelas de viajes. Ensayo. El autor más importante es Benito Feijóo.
autor del teatro crítico universal. No es una obra de teatro, sino un escenario metafórico donde va combatiendo desde la razón y la ciencia ideas que cree equivocadas por supersticiosas, tecnológicas. Está formado por artículos y en cada uno desarrolla un tema concreto. Fue muy leído y conocido en la época. La fábula, cuento. La fábula es una historia breve o cuento con finalidad moralizante. Acaba con una moraleja, cumple con la función pedagógica, dando lecciones para vivir mejor. Dos autores, Iriarte y Samaniego, que imitarán fábulas ya conocidas de la literatura clásica griega y latina, a Fedro y Esopo, y también del francés La Fontaine. El asno se la aparta como en cancha, el perro sigue al lado borrico, levantando las manos y el hocico como perro de ciego cuando danza. No seas bobo, el asno le decía, espera a que nuestro amo se despierte, y será de esta suerte. El hambre más, mejor la compañía. Desde el bosque, entre tantos, sale un lobo. Pide el asno favor al compañero. En lugar de ladrar, el marmullero con fisgue respondió, no seas bobo, espera que nuestro amo se despierte, que pues para confesaste la paciencia, ya lo sabré tener en mi conciencia. A ver al lobo que te da la muerte. El pollino murió, no hay que dudarlo, mas si se resucitará. Corriendo el mundo a todos predicará, prestad auxilio si queréis hallarlo. Ya. El asno se la pone... Anda como al fruto del siguiente periódico histórico que estudié. Periódico, acá.